Oigan, estábamos comentando ahorita en lo que estaba la intro que desde el año pasado no vemos esta intro. ¿Desde el año pasado? Desde el año pasado no hemos tenido colaboradores este año. No sé, nuestro coordinador de entrevistas invitados, y de sí. invitados ha estado muy dormido. Ya lo vamos a bajar. Que Sí, por nos cierto, sentimos no personalmente vino hoy. aludidos a esa situación porque nada más estamos al lado del teléfono esperando a ver qué es lo que sucedía. Ni Juanpi Y los dejó nomás no. vestidos y alborotados. Sí, oye. Sí, no, ahí sucede. Y además exijo que se cambie el intro porque acuérdense que es el chismógrafo, ¿no? Puro datazo cultural. Ahora ya es el chismógrafo. Aquí ahora es el el chismógrafo. Aquí es el chismógrafo. Aquí no es libreta. Aquí la libreta negra se convierte en chismógrafo. Órale, va. No sabía. Lo voy a cambiar. Sí, ya lo habíamos platicado alguna vez, pero sí, Pues es tú, que hasta tú, se me tú olvidó. perdónanos, mi queridísimo Omar. La verdad es que ha habido mucha chamba de este lado de la pantalla Sí. y también por eso no nos ha sido posible coordinar. Pero bueno, tenemos que tenerlos aquí a Libreta Negra y tenerte a ti porque es un tema que históricamente creo que sí es muy relevante. Estos códices que se han recuperado, es decir, por lo que nos dicen y lo que nos aportan al estudio, pues bueno, ¿De la historia de México? la historia de México, sobre todo de la cuenca, ¿no? Sí. Y particularmente el periodo de contacto Ujú. con los españoles. Pero si quieres, ¿por qué no damos los datos generales, mi Omar? Y ya después Venga, entramos, venga. ¿no? Pues antes que nada y de manera independiente, pues siempre es un placer venir por acá y bueno, que 2024 con este arranque un tanto posterior del trimestre, pero estamos listos siempre Sí, no para manches, platicar. Sí, ya va a ser Navidad. Exacto, así de rápido vamos a estar llegando al Día de Muertos y a la Navidad, a las Exacto. posadas. Pero bueno, pero sí, efectivamente, se dio la nota, en este caso el 21 de marzo, justo hace una semana, donde dieron una conferencia de prensa directamente en el Museo Nacional de Antropología, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues dando la noticia de que había recuperado o en una expresión mucho más general, se había adquirido un códice, el Códice Tetepilco, o por su nombre completo, San Andrés Tetepilco, que tiene su origen justamente en esta comunidad de Iztapalapa que estamos viendo justamente en la pantalla, y es bien interesante porque es uno de los códices del virreinato o del periodo colonial temprano, es decir, se habla entre 50 a 70 años después de la caída de México Tenochtitlan en 1521. Sí, lo que mencionaban en la presentación es que, o sea, ves que el artista, el tlacuilo que lo hizo, conocía muy bien las técnicas y que además incorporan el alfabeto en el español, ¿no? Con los nombres y que también juega con un poco con las figuras. O sea, las figuras de los tlatoanis, las prehispánicas, las manejan normal, La como figura los humana, hacían. ¿no? Ajá. Ujú. Pero las españolas, como Hernán Cortés, sí les da un poco de juego. O sea, Sí. como que los ponen tres cuartos, el tocado. Las figuras, digamos, propiamente prehispánicas aparecen como Como los ves en muy, otros ajá, códices. como muy fijas, ¿no? Sí. Muy bidimensionales y sin movimiento. Y las figuras españolas sí tienen un poco más de movimiento. Solo quisiera abonar un poco a los datos que comentaba Omar, que en el boletín informan que pues se comprobó su autenticidad ligada al periodo de transición entre los siglos XVI y XVII, y bueno, que narran una serie de acontecimientos que abarca del año 1064 a 1607. Ujú. Y que lo que es pues muy importante dentro de ese periodo no solo es la fundación de México Tenochtitlan, sino posteriormente el contacto con los españoles y Ajá. lo que sucede, digamos, después de la conquista y en esos primeros periodos de colonización, ¿no? La Sí, de manera en la hecho que se ha... Ajá.
Es un documento bien interesante porque, primero, como lo estaban refiriendo, pues vamos a hablar de la extensión de la tradición artística, en este caso también escrita, es decir, básicamente un medio de comunicación de tradición mexica hasta pues la combinación, que de hecho no es el único material que refleja esto. Muchos de los objetos que se utilizan pues en el centro de México van a tener una transición y cambio de técnicas y de materiales incluso. Recordemos que hay diferentes, por ejemplo, vasijas, cerámicas que muestran este cambio, que normalmente siempre están olvidadas en las últimas vitrinas o del Museo Nacional de Antropología o del Museo de Templo Mayor, donde se ve ese cambio, pero en realidad también el relato es bien interesante porque en realidad estamos hablando de 3 documentos, no de uno solo, porque en realidad son 3 tiras las que están siendo conocidas en este caso, y cada una de las tiras tiene una temática distinta. Básicamente, como también ya lo mencionan, estamos hablando en términos generales, del auge y caída de México Tenochtitlan, pero en realidad es bien interesante conocer que el primer documento habla de la fundación de San Andrés Tetepilco, tal cual, es decir, de esta comunidad de Iztapalapa, lo cual da mucha información y arroja luz respecto no solamente a que nos deslumbra la fundación de México Tenochtitlan como la ciudad principal, el núcleo urbano principal de la Cuenca de México en ese momento, sino que está sucediendo en otras latitudes, o en este caso pues en la península de Iztapalapa, porque datazo cultural, era una península. Y la segunda tira o documento habla específicamente de un inventario que se tenía en esa parroquia, que estamos hablando justamente de la conexión y cómo están refundando básicamente San Andrés, ya con la concepción de un barrio y de un centro religioso pues novohispano. Y la tercera, que quizás la que más está dando impresión, es justamente la que habla de la fundación de Tenochtitlan hasta el momento de contacto con los grupos que venían acompañados de Hernán Cortés, lo cual es interesante porque se menciona que esta última tira o documento está haciendo referencia a que es una continuación del Códice Buturini o de la tira de peregrinación, que es un documento que históricamente ha pues hablado y ya es el documento base en el cual en la época moderna pues se ha retomado la historia de la migración de los grupos nahuas o chichimecas que conformarían posteriormente pues los grupos mexicas con México Tenochtitlan y Tlatelolco. Oye, Omar, y nada más, yo quisiera preguntarte algo que me llamó la atención, es que decían que San Andrés Tetepilco originalmente tenía, o sea, a ver, ahorita lo ubicamos en Iztapalapa, pero que más bien estaba vinculado a Iztacalco. Híjole, ese es un tema que es peligroso caminarlo. Es controversial porque hay varios estudios que refieren este tipo de, vamos a llamarle distribución política como lo tenemos actualmente, dónde llegaban las fronteras de ciertos barrios o ciertas comunidades, o cómo estaba conformado el Altépetl en el apogeo mexica. Y hay que considerar que hacia 1555 es donde se rehace básicamente esta distribución política y se catalogan diferentes comunidades o pueblos o barrios dentro o fuera de donde estaban originalmente. Se menciona mucho sobre las 4 parcialidades que tenía la Ciudad de México Tenochtitlan y una quinta que básicamente sería el islote de Tlatelolco, y en la que justamente Iztapalapa es una de los centros urbanos más importantes de ese momento. Se asociaba directamente con, bueno, para empezar era un señorío independiente o semi-independiente para el centro o para la capital Tenochca, y pues tenía relaciones directas justamente porque conectaba toda la ruta comercial y de entrada y salida del islote principal de Tenochtitlan
con lo que sería la región de Chalco-Xochimilco y lo que sería posteriormente la salida hacia lo que ahora llamamos Morelos. Entonces, por ahí hay una conexión interesante y posteriormente vamos a ver que muchas de las mercancías, por su paso pues continuo, saltaban de la península de Iztapalapa, después se iban isleando hasta lo que sería el centro de Tenochtitlan, entonces pasaban por Iztacalco, posteriormente por Michuca y luego ya llegaban a lo que sería el embarcadero bueno, 2 embarcaderos en realidad, que sería el que está o lo que sería la parte baja donde actualmente está la entrada del metro Pino Suárez, por ejemplo, más o menos a esa altura, o lo que serían los embarcaderos del otro lado, que sería la parcialidad de Aztacualco, donde está bueno, la parte noreste, digamos, del islote de Tenochtitlán. ¿No es Entonces, donde encontraron el Tlatelolco? De la otra nota que traemos. Del Como por embarcadero. Tepito. Que encontraron el embarcadero de Por Tlatelolco. Manuel Es un González. poco más abajo, de hecho está actualmente un embarcadero, es que ese embarcadero se mantuvo más o menos uniforme hasta básicamente finales del virreinato. Si no recuerdo mal, el nombre es Ataranzas, que está enfrente de San Lázaro. Sí, claro. Sí. Órale. Sí, mira, entonces hay un cambio. En realidad la importancia, Iztacalco nunca fue un centro políticamente importante, siempre estuvo asociado a otras regiones o a otros núcleos políticos. En realidad Iztacalco tenía asociación directa ya sea con Moyotlán o con la otra parcialidad del otro lado, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero es la que está justamente al sur de Tenochtitlan. Entonces Iztapalapa en realidad conformaba parte de Culhuacán, que era el núcleo principal de Iztapalapa en ese momento. Va, súper. Sí, es que me llamó la atención que hacían esa precisión, ¿no? Que Tetepilco ahora está en Iztapalapa, pero que el vínculo, digamos, de la época de los códices era más bien con Iztacalco. Y por cierto hay que decir que San Andrés Tetepilco sigue existiendo como barrio originario de la Ciudad de México y está de hecho pues bastante cerca de donde estamos, tanto Libreta Negra como nosotros. Es uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México, que son como 140, ¿no? Sí. Bueno, pueblo originario, exacto. Está muy cerca de la campestre Churubusco, digamos, como por ahí. Sí, es correcto. Es la mera frontera entre Iztapalapa y Coyoacán. Justo, sí. Oye, Omar, y bueno, creo que digamos, estos son como los datos generales de lo que van estos códices, de lo que abordan, ¿no? Pero creo que ahora sí vale la pena entrarle a la carnita del asunto, porque hay que decir que ha generado mucha controversia el anuncio de esta recuperación, particularmente porque se trató de una adquisición, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría como que comentar rapidísimo algunos de los detalles que se informaron de esta adquisición y si quieres le entramos al debate que ha suscitado, ¿no? Pero digamos que lo que se informó es que había una familia en Coyoacán que tenía estos códices digamos, en su casa, ¿no? O sea, les pertenecían. Habían informado que ellos... Los ponían de camino de mesa en la Navidad. No, ¿cómo crees? Los sacaban con la vajilla de plata en las comidas especiales. Exacto, porque mestizaje. No, a ver, los tenían vajilla de ellos. plata, camino de mesa prehispánico. No le crean nada. A ver, sí, lo tenían como centro de mesa, ¿no? Ándale. No, es mentira. Eso es mentira, no es cierto. Lo que informaron es que lo tenían, o sea, les pertenecían, estos códices los tenían en su casa. Lo que afirmaban es que los habían heredado, que estos códices llevaban muchas generaciones en esta familia y fue a través del cronista de Azcapotzalco que llegaron especialistas del UNAM y del INA. En un principio solo les permitieron ver imágenes en la computadora, es decir, la familia había tomado fotografías de los documentos originales
los observaron, vieron que tenían características que pues probablemente los autentificaba como códices reales, y entonces ya en otra ocasión, digamos, fue un proceso largo de varios años, pueden ver ya los códices físicamente y pues determinan que sí, efectivamente son códices reales, y en ese momento inicia un proceso de negociación con la familia para la adquisición de estos códices. Se terminaron adquiriendo en 9.5 millones de pesos, según tengo entendido. Déjenme nada más Sí, fueron como asegurarme que sí. no tengo aquí todo. Sí, fueron 9 millones aproximadamente. Sí. Sí, que fue 9.5 millones de pesos masiva. Gracias al patronato Exactamente. Eso es importante decirlo. No es dinero del erario. instituto, Ajá. sino que a través del patronato de Ahora Lina, sí que hicieron una tanda. hicieron una tanda entre Hicieron los más ricos. una vaquita. No, hombre. Entre los más ricos de este país. Apúntenme en esa tanda. ¿Dónde sale No. esa lista para ir a Sí, firmar? oye, en esa vaquita. Porque el patronato pues se dedica a recaudar fondos, básicamente para el INA, ¿no? Ujú. O sea, es, digamos, la parte de procuración de fondos que reciben donativos de privados para poder Hacer cosas. Pues hacer cosas, llevar a cabo actividades del INA, para lo cual se necesitan esos fondos. Entonces, el patronato inicia esta recaudación de fondos. En la conferencia de prensa se mencionan los nombres de los empresarios que participaron en esto, y entonces es así que se pueden adquirir. Entonces, Omar, esos son los datos. Uf. Cuéntanos. Ahí está el dato duro, sí, efectivamente. Exactamente. ¿Por qué Chan, esto chan, chan. ha generado una discusión, particularmente entre la comunidad arqueológica? Bueno, es que justo el tema es que se gastó o que se utilizaron 9.5 millones de pesos, aunque grandes nombres hay detrás de esa cifra. Hay que mencionar que está siendo muy controversial porque pues la acción que está haciendo básicamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia es comprar el códice de esta familia. Y hay varias cosas que comentar. Primero, pues que aunque en términos legislativos, si lo queremos ver así, normativos, la acción no es ilegal porque el gobierno mexicano lo está comprando. Hay que mencionar que pues el instituto, así como el INVAL y pues básicamente toda la estructura institucional de cultura del gobierno, pues están en crisis, es decir, tienen un déficit presupuestal bastante grande año con año que se va incrementando, y pues la situación de los acervos, de la condición de trabajo del personal pues no es muy adecuada, y pues es un problema que se ve todos los años vemos que hay protestas, por ejemplo, en las escuelas del INA, en la ENA, en el ENCRIM, en la Escuela de Antropología e Historia del Norte, en fin, todos los años lo vemos. Pues entonces la primera cuestión es por qué se está haciendo pues esta situación de una inversión tan fuerte dentro de una estructura que no tiene pues varios elementos, y que el patronato del INA pues que ese dinero se podría utilizar de otra manera. Dentro de esta controversia hay que recordar que la familia pide el anonimato por cuestiones diversas. Pero pues hay mucha gente que justamente está criticando de que pues por qué a esta familia particularmente se le está comprando cuando de repente en otras situaciones el INA pide que se donen las piezas. Entonces ahí viene otro gran, o sea, esto es como un iceberg, pues. Lo que estamos viendo es justamente la punta del iceberg, donde vemos el instituto comprando este documento, pero detrás hay un montón de cosas que nos lleva hasta la siguiente situación, que quizás es la más crítica de todas, que pues el trasfondo es por qué a esta familia sí se le compra, mientras que a otras situaciones se pide la donación o la cesión de las piezas por diferentes normativas, y pues que se menciona que por un lado tenemos la campaña de mi patrimonio no se vende, pero pues entonces sí se compran, ¿no?
Entonces, pareciera que hay como un doble estándar respecto a la situación que el INAH ejerce dentro de la recuperación de este tipo de elementos, donde hacia afuera pues hay una situación de demanda, pero hacia adentro, dependiendo de pues quién sea, pues hay una negociación de otra manera. Hay que mencionar varias cosas, en realidad no es un caso único, el INAH y el gobierno mexicano ya han comprado incluso elementos mediante subasta incluso, o negociación directa con las personas que detentan estos objetos o documentos. Solo hay que recordar que hace como 6 años también se había comprado un documento en una subasta o que se logró recuperar de una subasta, pero la situación que brinca es justo como la línea de trabajo que se ha mantenido en este sexenio, donde pues mi patrimonio no se vende, no se puede, no tiene un valor económico y demás, y por otro lado pues da la noticia con bombo y platillo de que se gastaron 9.5 millones de pesos en esto, aunque en realidad no sea directamente del arca federal. Pero la situación es que se está llegando a comentar que incluso la situación podría malinterpretarse en medios, en redes sociales e incluso en la imagen pública del instituto, porque entonces seguramente hay otras familias u otras personas que tienen este tipo de elementos, ¿no? Y pues que probablemente puedan venir e intentar venderlos directamente al Sí. gobierno, o que podría como pues cambiar, digamos, el paradigma de recuperación de objetos Ujú. De las herencias culturales en México. Pero es Incluso que hay varios, llevándolo varios al temas ahí, extremo, ¿no? sí, llevándolo al extremo, podríamos decir que hasta podría fomentarse pues esta situación de la extracción ilegal de objetos, no extracción fuera del país, sino el saqueo arqueológico, pues Ajá. para que se venda. Entonces sí, Es hay que como varios temas. hay varios temas. A ver, lo que se dijo en la conferencia, nada más yo quería retomar como varios puntos que tocaste, porque fueron muchos, que en el ejercicio 2024 de Lina son 3.27 mil millones de pesos. O sea, es un pinche presupuesto gigante, ¿no? Que de todas formas no alcanza. O sea, el dinero se hizo como una vaquita entre los más ricachones de este país para adquirir esta pieza. Sí. Lo que Perdón. menciona que... Antes de que sigamos, es que aquí está preguntando Gerardiño que en cuánto se compró, que si se puede verificar en transparencia. El monto es 9.5 millones de pesos masiva, solo por Ujú. si no lo escucharon al inicio, ¿no? Ya, Ajá. perdóname. Ay, bueno, es que como pues ya se me fue la onda de lo que estaba diciendo por Ay, la perdóname. Tú estás aclaración. hablando que el dinero no Pues alcanza, es que el presupuesto del INA se no regrese alcanza. a ver cuando dijimos los 9.5 millones de pesos. Este, pero también, es que, no sé, ya se me olvidó. Pues se me olvidó. Ok, perdón, solo quería aclarar ese punto por si alguien Pues no, sí, es que ya no se les había quedado dijo. claro. O sea, ya se había dicho. Pero bueno, por ejemplo, el director de la biblioteca de Lina, el doctor Brito, eh, mencionó que, por ejemplo, el texto de Luis Carvajal se habló con la casa de subastas y se trajo. O sea, ya no se subastó. Se lo devolvieron porque fue robado Se de un demostró que archivo. había sido robado, sí. Lo que pasa con estos documentos es que la propiedad, digamos, se, se podría comprobar que ha pasado de generación en generación. O sea, no es que se haya extraído, no es que se haya vendido ni comprado, sino que la propiedad, digamos que se acredita como legítima a la familia que lo tenía. Entonces, yo creo que en un principio, el INAH, claro que yo creo que sí se acercó a la familia y les pidió que fuera una donación. O sea, pues el INAH no tiene lana, ¿no? Pero por la importancia del documento, porque sí es un documento muy importante, bueno, los tres son documentos muy importantes, llegaron a la conclusión de que sí se podía adquirir. Y yo creo, aquí contestándole a Alex Torres, que a lo mejor el precio y la tasa la puso la familia, ¿no? Pero quizá también O hubo una se evaluación, pero ¿cómo lo consultó, sí, evalúas? se hizo algún tipo de avalúo, quizás sí se consultó, ¿no? Por ahí para hacer un avalúo. A ver, yo lo que veo es que, ajá, que pues si se puede demostrar que el objeto fue robado, o el códice, pues, o el libro, porque estamos hablando más de
Pero de incluso libros, ¿no? Como el el caso doctor de Brito Carvajal. también menciona que la manera de adquirir digamos, un bien de estos, o sea, como todos los que exploran y van y rascan, eso sí es un delito. Y eso es un delito Ujú. federal. Eso no es legal. No es legal lo que están haciendo de venderlo y comprarlo porque la manera en que lo extrajeron, rascándole y estos buscatesoros, es un delito. Sí. Porque no son arqueólogos, no tienen un permiso, no están capacitados y como muchas veces ha mencionado Omar, en esas excavaciones se pierde un montón de información del contexto de las piezas que se están excavando, Sí. ¿no? Sí, yo un poco también lo que pondría sobre la mesa es que creo que hay ahí como quizá un área gris cuando se trata de códices y libros y documentos, que creo que hay más claridad cuando se trata de objetos arqueológicos o lo que, digamos, llamamos arqueológicos, ¿no? Como antigüedades, prehispánicas, ¿no? Sí. O sea, esto, siento que lo que sucede con esto es que no termina de ser ni uno ni otro. O sea, a lo que me refiero es que como es precisamente algo que sigue siendo, es como que tiene un pie en lo prehispánico y otro pie en lo colonial, Ajá. siento que queda un poco en un área más difusa. Y lo cierto es que los documentos y los libros tienen mucha menor protección que los objetos arqueológicos. Sí, y por ejemplo el arte virreinal. O sea, También, el arte también. virreinal se vende y se compra a diestra y siniestra y Y nadie no se es ilegal. cuestiona la proveniencia Exacto. de esas piezas, que muchas. Incluso yo me acuerdo de un documental, de un reportaje que hicieron en Televisa que se llamaba De los reporteros, de cómo fueron a las comunidades, a las iglesias, a hacer un reportaje de cómo se robaban las pinturas de las iglesias. Y cómo eso no solamente generaba una pérdida patrimonial para la comunidad, sino también una pérdida simbólica para las personas, porque los mayordomos de las iglesias, o sea, la verdad, veías los reportajes y decías, no manches, güey, o sea, les destruiste la vida a estos güeyes. Ujú. Porque es su religión, son sus prácticas, están bajo su cuidado. Sí, su vida social, comunitaria gira en Ajá, torno a esos espacios, ajá, ¿no? Y a esos exacto. objetos. Sí, sí, a ver, es que el arte virreinal, y esto cae más en lo colonial, ¿no? En lo virreinal, pues, Ujú. digamos, Sí, sí, porque porque esto en es realidad, producido ya Sí, tras la conquista. pero Y sí, ¿cómo en eso realidad dices? está O mucho sea, menos protegido. para ser mucho más preciso, estamos hablando a finales del siglo XVI y principios del ajá, XVII. Exacto. sí, pero como Entonces la sí técnica está. es más, incluso lo dijeron en la presentación, que las técnicas son más de la época prehispánica, digamos, que incluso hasta pensaban que el azul que se ve en uno de los textos era ya más mineral, que le hicieron unas pruebas y en realidad también era vegetal. El azul era vegetal como las técnicas prehispánicas, ¿no? Ujú. Sí, y digamos que no es ilegal poseer y vender documentos y libros. Es O sea, que eso sí es cierto. Mientras es que con que las antigüedades, con los objetos arqueológicos, mm, sí es ilegal venderlos. es que no, eso no es técnicamente preciso en realidad. Porque si nosotros revisamos la Ley Federal de Monumentos de 1972, tiene un espectro muy, muy amplio, porque solamente divide o categoriza los elementos por periodos. Entonces, hasta el siglo XVI es arqueológico, del siglo XVI en adelante hasta siglo XX, pues ya, 1899, sí, ya es, histórico. no, pero perdón, es siglo XVII hasta el XVIII, pues es colonial, y del Ujú. XVIII al siglo XX, pues ya es histórico-artístico, y lo del siglo XX, pues ya es artístico. Entonces, en realidad no hay una división entre objeto y documento. Técnicamente, los propios documentos o libros también son herencia cultural protegida por la ley. Las Sí. pinturas, elementos escultóricos y cosas que tengan que ver con arte novohispano, religioso, también entran en la sombrilla de elementos que no se pueden comercializar o transportar o sacar del país. Entonces, este códice también entraría dentro de esa normativa.
Entonces, en realidad lo que se confunde es la práctica, o sea, que se compre y se vendan pinturas religiosas del siglo XVI y XVII o las esculturas de los retablos sigue siendo ilegal, solamente que está más normalizado, que es muy distinto, pero en términos de la ley es muy claro, están dentro de la categoría y por lo tanto no se debería de hacer. O sea, de de una Documento, forma general, ¿no? O sea, están adentro de la ley de una forma general, o sea, no están especificados. Yo es Sí. creo correcto. que lo que tiene que ver es como este nacionalismo revolucionario que quiso borrar bueno, no borrar, pero sí como hacer menos todo el virreinato y más bien exaltar la parte prehispánica, que por eso muchas veces el patrimonio arqueológico termina siendo mucho más protegido, digamos, o sea, dentro de las carencias que tiene México en la protección de su patrimonio, que el arte virreinal. O sea, Sí. y el doctor Brito también menciona que no se puede sacar el arte ni las piezas prehispánicas del país, empezando por ahí. Sí, pero por ejemplo, tú te metes a la página de Morton y en Sí, está cuántos lleno de lotes cosas no hay, virreinales. No, pero un bueno, claro, titipuchal sí. de santitos y vírgenes y documentos. Hay Ujú. un montón de documentos, se venden bibliotecas enteras Sí, sí, sí. y, y no pasa nada. Ujú. Entonces, Es que o sea, tiene que ver a con mí lo me que da la estaba impresión de que diciendo. no es no es ilegal, ¿no? Pero es que sí lo es. O sea, si, de nuevo, si vamos de manera estricta a la ley, está cubierto, porque ahí en la definición está tal cual. Siglo XVI, XVII, XVIII está cubierto. Es monumento colonial o virreinal. Pero lo que dice Horacio es muy cierto. Tiene que ver con este nacionalismo, pues que ha manejado o que se ha planteado en el proyecto de nación-estado que tiene México. Se visibiliza mucho más lo prehispánico y por lo tanto también se le pone más atención a Sí, eso. Ujú. se protege más. Sí. Y la prueba mayoritaria está en en un caso preexistente, que además también es de éxito, que fue cuando se detectó y se justificó el robo del documento que se había ido con la firma de Miguel Hidalgo en Estados Unidos. Ujú. Se detectó que se había robado del Archivo General de la Nación y con la jurisprudencia de la ley federal y de la Convención de 1970 de la UNESCO en contra del tráfico ilegal de patrimonio cultural, se recuperó. Y es un documento ni siquiera colonial, estamos hablando de un documento histórico de Miguel Hidalgo. Sí, pero por eso te digo que siento que también hay como un área gris, porque a ver, Sí. el documento de Miguel Hidalgo como el diario de Luis de Carvajal, que es otro caso que se recuperó, ¿no? Se sabe que se robaron, o sea, se sabe que estuvo en el Archivo General de la Nación en algún momento. Pero el caso del códice creo que es distinto en tanto que esta familia asegura que ha estado en su familia por generaciones. Y creo que lo Ajá. mismo pasa con el arte virreinal de, a ver, los descendientes de una familia que está en México desde el virreinato, pudo haber heredado una virgencita pintada por, ¿quién te gusta? Cristóbal de Villalpando, un artista de los virreinales así chonchos, Ujú. que siempre estuvo en su casa, que siempre estuvo en manos de la familia. Ujú. Y eso es distinto a una virgencita que fueron a cortar el lienzo de un retablo de un pueblo en Oaxaca, Ujú. Ujú. porque ahí sí fue robo y sí fue saqueo. Sí. O sea, creo que lo que hace falta es regular mejor con base en la proveniencia de los objetos. Es que, ¿sabes qué? Siento que les faltó un historiador del arte al redactar la ley, porque ahí estaba Hertz Manero metiendo su cuchara. Es que yo, por ejemplo, justo como historiadora del arte, ya ves que yo te decía, yo no lo veo tan mal. Sí. Pero claro, mi criterio es distinto al de un arqueólogo. Pero por ejemplo, y es que aquí le vamos a cachar la trampa a Omar. No, no es cierto. No hay trampa, pero por ejemplo, con base a lo que dice Omar de la ley, que sí lo protege, entonces ¿para qué chingados haces artistas monumento? Si de todas Es que formas están realidad, protegidos por la en ley. esta conversación nos falta Víctor.
porque él... El de las líneas sí. Él estuvo muy activo con esto. Exacto. Pero bueno, es que no lo que están diciendo ambos es muy cierto, porque tiene que ver con definiciones, tiene que ver con la percepción social de los objetos, tiene que ver con la dinámica propia del mercado, porque está normalizado, sí. Tiene otras dinámicas también. Pero en términos del ojo público, digamos, de los institutos o de lo que sería la estructura cultural institucionalizada del país, los elementos se convierten en monumentos, entonces son problemáticos en su gestión. Esta situación aplica igualmente a los artistas monumento, tal cual. Cuando un artista pasa a ser artista monumento o patrimonio de lo que sea, es muy complicado su gestión porque entonces ya no puedes hacer muchas cosas que antes sí podías. Sucede igual con la situación de lo colonial o incluso, cosa que no hemos mencionado, con los fósiles, porque también están cubiertos y también hay un mercado grandísimo de fósiles que se compra y se vende en el país, cosa que también está estipulado. Ahora, por ejemplo, situaciones como lo que sucede o sucedió hace unos años en Nuevo León, donde Nuevo León dijo, pues a mí me vale gorro la ley federal de monumentos, no importa que sea parte de la federación, yo voy a hacer mi propia ley de fósiles. Y entonces ahí legalizaron la compraventa de fósiles, que fue hasta la fecha es una jurisprudencia muy, muy cañona, porque es el único estado que lo tiene legalizado con la ley federal, como cuando la ley federal dice lo contrario. Entonces, situaciones como casas como Morton, que efectivamente tienen un montón de cosas, y otras casas de subastas o otros lugares, sí, hay un tema de pertenencia o de resguardo. La familia puede tener esos elementos, sin duda, pero la situación cambia cuando tú pones a disposición eso a venta o lo quieres poner en exhibición o cosas por el estilo. O sea, ahí es donde están las lagunas. Es que siento, o sea, sí puedo entender el argumento de que si el gobierno lo compra, entonces queda un precedente que a su vez genera un mercado o alborota, ¿no? Le echa, digamos, fuego a un mercado donde estos matices entre lo que es legal y lo que no, lo que es una venta legítima, lo que es tráfico, pues la verdad es que son líneas súper difusas, ¿no? Yo lo que diría es que también, ahora sí que depende el sapo de la pedrada, ¿no? O sea, yo creo que dijeron, bueno, no sé, si fueran, si no fuera un documento tan valioso, yo creo que ese es el tema. Lo valioso del documento de manera histórica. Claro, que ese criterio también es un criterio muy importante, ¿no? O sea, no van a comprar cualquier documento. Ajá. Si no hubieran movido cielo, mar y tierra para hacer la vaquera, como cuando haces tus aguas locas en la fiesta en la preparatoria, para comprar un documento que, a ver, y lo explica perfectamente, que hace una continuidad de los códices que explican la peregrinación y todo eso. Sí. Aquí, por ejemplo... en el chat ha habido mucho movimiento. Sí, aquí Diego de Monterrey tiene varias cosas que comentar. Diego está contando. Justo iba a decir que los libros de bautizo son... Pero fíjate, antes de que pases pero no son los libros, de Diego de también Monterrey, las iglesias. Sí, ajá. Es que justo a eso voy. ¿Saben cuál es el punto de quiebre del patrimonio, sobre todo religioso en México, y por la razón o trasfondo por lo cual está medio normalizada esta situación? Nada más les dejo el dato. El proyecto liberal de nación de la República Restaurada. Sí. Te estás metiendo con mis parientes, Omar, solo te lo voy a decir. No, es que todo el rollo inicia con la ley Iglesias. Muy metido. No, yo sé. Por eso, es que todo inicia con la ley Iglesias, que básicamente es la desamortización de los bienes de la iglesia, que pasan a ser parte del Estado y los puede comprar y vender. Entonces, eso, que pues estamos hablando de 1857, se contradice con la ley del 72, que por cierto, datazo cultural, sí hubo historiadores del arte, estuvo Raquel Tibol ahí metida en las audiencias públicas y pues algunos otros nombres, hubo hasta artistas, Siqueiros también estuvo metido por ahí. José Luis Cuevas, perdón, José Luis Cuevas.
Pero a ver, es que son temas bien difíciles. Por ejemplo, lo que estás diciendo de Monterrey y los paleontológicos, también ahí es como un tema del pacto federal. O sea, cada estado es independiente. Es que Es eso un complica pacto mucho las federal. cosas. O sea, es que ahora sí que necesitamos un constitucionalista para que nos Para que nos ayude a entender todo esto. Exacto. No, pero Bueno, fíjate, de a ver, esto esa que ley dice Omar, local se metió una controversia, que todavía está vigente, Sí, pero seguro. bueno, sí. esto que Constitucional. dice Omar de Juárez, Es que sí, totalmente. pues tienes toda la razón. O sea, a ver, por ejemplo, si ahorita vamos al Museo del Virreinato o vamos al Munal, por ejemplo, por un caso que tenemos aquí en la Ciudad de México, todo lo que ustedes vean de arte virreinal Ajá. que está en el Munal estuvo en una iglesia, estuvo en un convento, ¿no? O sea, todo eso se saqueó de los conventos y de las iglesias cuando las exclaustran a todos los frailes y las monjas y toman todos esos objetos, bibliotecas también, hay muchas bibliotecas conventuales que también se saquean y Sí. convierten los conventos en bibliotecas, escuelas, etcétera, los demuelen, pero hacen un saqueo brutal, que ahora es parte del patrimonio del Estado, O privado. o privado, mucho también se terminó vendiendo, claro que sí. Entonces, bueno, eso sí complica mucho las cosas. Ahora, yo nada más voy a poner otro punto sobre la mesa antes de irnos a los comentarios Uf. que están muy, muy interesantes. Y es que yo sí defendería la compra. Yo también. No solo por un lado, por el criterio Y que tú Omar, dices, no, cuando Omar, no. algo es, o sea, cuando tú dices, híjole, es que esto es tan importante que está a la disposición de investigadores y del público. Y si lo prorrateas en el tiempo, Pues sale no, gratis. espérate, pero además ¿cómo vas a saber que el nieto de los señores que ahorita lo tenían no lo va a terminar tirando a la basura? Sí, que pasa mucho. O sea, ¿cómo no, con esa angustia de que sabes que eso sucede muy frecuentemente, no dices lo que cueste para que esto pueda conservarse y estudiarse? Eso sería un punto que yo pondría sobre la mesa. El otro es que creo que México necesita modificar su ley Ujú. de monumentos. O sea, creo que hay muchas cosas que ya no tienen vigencia. Hay muchas cosas que necesitan revalorarse. Sí. Y una de esas cosas es que también creo que el Estado mexicano necesita tener una política de adquisición. Porque ni el INBA, ni el INA, ni Uf. la UNAM, ni ninguna de las instituciones que tienen patrimonio, que tienen archivos, que tienen colecciones, tienen la posibilidad de adquisición. O sea, no tienen presupuesto de adquisición y muchos legalmente no pueden hacer adquisiciones y por eso pasan por estos patronatos. Ujú. Y yo creo que eso está mal. La mayoría de los museos y de las instituciones culturales y de los archivos y las bibliotecas del mundo tienen una política de adquisición. Entonces yo sí cuestionaría por qué la ley mexicana limita eso, porque creo que sí hay casos donde se tendría que tener. Y aquí, por ejemplo, retomo una cosa que alguna vez le escuché a Cuauhtémoc Medina, ¿no? Que le decía, es que los museos mexicanos, hablando de los museos de arte, somos como el pariente que nomás anda ahí como sopilote El viendo a ver pariente qué le pobre. heredan, ¿no? Sí. El pariente pobre que está viendo qué le heredan. Porque tienes que estar pidiendo caridad, que te donen cuando te enteras que se murió alguien, que hay una colección que se va a dispersar, que hay una obra muy importante, pues a ver si por piedad del Señor se les ocurre que sí te lo quieren donar. Sí, son puros donativos. Y entonces ¿no? muchos archivos y colecciones se pierden porque las familias, los herederos quieren venderlos, el Estado no tiene una política de adquisición y entonces se terminan vendiendo pues de manera dispersa. Pues yo lo que propondría, licenciada doctora Claudia Sheinbaum, por favor, para el próximo sexenio, una reforma fiscal, pero que en esa reforma Progresiva. se Progresiva. incluya un rubro específicamente para la Secretaría de Cultura, para el INA y para el INBA. De adquisición. Debería de ser. No, pues Yo para- pensé que ibas a proponer que aquí le podemos asesorar para rehacer También la ley aquí le del podemos 72. asesorar en lo que quiera, doctora Claudia Sheinbaum, pero bueno, que sea la presidenta, ¿no? O presidente, pero presidenta. Que tendría que hacerse una reforma fiscal, porque no hay dinero que alcance,
pero que haya un rubro específicamente para cultura. O sea, y que lo puedes utilizar de muchas formas, pero que que se garantice ingresos para la Secretaría de Cultura. Sí, Sí, eso bueno, es muy cierto. Lo que están comentando ambos es muy correcto y muy cierto. La reforma, la ley actual, que pues básicamente rige toda esta dinámica de patrimonio o herencias culturales. De hecho, la ley de monumentos de 1972, que es la que rige todo este rollo del que estamos hablando, está tan desactualizada que ni siquiera el propio término de monumento es adecuado. Es decir, ni siquiera se menciona un término que siempre usamos aquí, que es patrimonio cultural, y ya ni se diga la actualización de la UNESCO, que es herencias culturales. Entonces, ahí tenemos un tema denso, porque quienes estamos en el medio, pues luego no sabemos ni siquiera bien cómo poner o cómo se hacen o qué términos poner en un proyecto para que esté acorde o armónico con justamente la labor que se hace y otras leyes. Solamente hay que recordar que la Ley Federal de Monumentos en realidad no es un documento que se rija por sí mismo. Es decir, sí, tiene la mayor jerarquía jurídica que tiene el país, es una ley federal, pero se han hecho modificaciones a lo largo del tiempo desde 1972 que la han como dejado un poco de lado. Nada más hay que recordar que en 2015 se funda o se crea la Secretaría de Cultura, lo que cambió totalmente la estructura de claro. quehacer pues, de este ámbito en el país. Y 2 años después se generó la Ley General de Cultura y de Derechos Culturales, que determina otros puntos. Y en ese sentido, también hay una asociación directa con la Ley de Bienes Nacionales, con la Ley de Derechos y, por supuesto, con lo que sería la designación de presupuestos o de adquisiciones, que eso se rige por otra ley de adquisiciones Sí, y por supuesto ahí está metido la ley, Hacienda, ¿no? exactamente instancias como Hacienda y pues lo que sería el armado de los presupuestos federales cada año. Entonces es muy complicado, es muy denso meterse a eso, no quiere decir que sea menos interesante, pero no solamente es como llegar y hablar de la Ley Federal de Monumentos y determinar que esto puede ser controversial o no, porque efectivamente, es más, no nos vayamos muy lejos. La gran colección del Museo Nacional de Antropología entre 1963 y 1964, que es cuando se inaugura este gran museo en Chapultepec, gran parte de la colección fue comprada porque no estaban llenando las vitrinas, porque la colección original que estaba en el Museo Nacional, que actualmente está detrás de Palacio Nacional, que ahora es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, no era suficiente para el recinto nuevo, era muy grande a comparativa Sí. de las colecciones que bueno, estaban ahí. pero no existía la ley porque es del 72, ¿no? Exactamente, no Sí, existía, pero eso no sí, quiere decir que o no le vamos a quitar peso a que sí se necesita un término adecuado de adquisición de colecciones, o en este caso, al menos cómo se va a gestionar la situación de las donatarias o de la compra o de la adquisición de exacto. estos elementos. O sea, ese sí es un rollo y pues las protestas o la controversia de nuevo va en el sentido de quizá la cifra, cómo se estipuló y por qué se está pues ejerciendo esta cantidad de dinero, aunque sea del patronato, que dicho sea de paso, también hay que mencionar la creación de este patronato y la propia acción que tiene este comité, porque pues sí, hay grandes nombres ahí que pues tienen mucho dinero y que tienen propiamente fundaciones culturales también, Claro. que también le meten Y mucho sus dinero a propios sus propias intereses, ¿no? Ujú, colecciones, a ujú, pues, sus propios intereses y sus propias colecciones. claro. Entonces, Este, es un tema grande, grande. vámonos rápido a los comentarios. Bueno, aquí Ana de Lara nos dice, teoría de conspiración, uno de los miembros de la familia es parte de ese patronato y pues tenían problemas de liquidez y fue así como llegaron a un acuerdo. Ahí está la teoría. Y queremos irnos a los comentarios de Diego Monterrey, porque él tiene una perspectiva muy interesante. Nos dice, de manera muy personal, en mi entorno, he buscado que la formación sacerdotal en cuanto a la administración de bienes tengan un nivel de cultura tal que les ayude a identificar las cosas que no pueden mover o renovar en templos, o también saber identificar las distintas obras de arte que van más allá de la devoción,
creo que se logró algo, pero faltan leyes ad intra de la iglesia. Eso es muy interesante porque es cierto que mucho de lo que hemos estado comentando aquí es que pues, son bienes que se encuentran dentro de las iglesias, ¿no? Y que luego, por Sí. desconocimiento, ¿no? Los propios sacerdotes muchas veces no saben muy bien cuál es el manejo adecuado de eso, ¿no? Pues Y es ese que es un también, tema también bien perdón. grande porque también hay que considerar que cuando las propias parroquias quieren hacer modificaciones a las iglesias, como el inmueble es catalogado patrimonio cultural, no se puede hacer nada, a menos de que tengas un Claro, proyecto ante el INA o el INVAL, ante el INA mayoritariamente. Sí. sí. Es que Y además de ser soldados de Cristo, tenían que ser soldados del patrimonio también. Que les pues den unas también, no, clasecitas yo creo los que del sí INA. se les tendría que dar algún tipo de Sí, capacitación. capacitación, No sé si porque, existe un programa de porque son los Sí, capacitación, sí primeros, existen pero... programas, sí Ah, existen. sí. son los primeros interesados en salvaguardar ese patrimonio Exacto, porque es de su comunidad. exacto. Ahora sí que es de su iglesia, como el pueblo de Cristo. Martín Vargas también nos dice que en el mundo de los Amén. libreros, Martín que conoce muy bien ese mundo, que esa clase de bibliotecas son muy cotizadas, porque hablábamos de que muchas veces se venden bibliotecas completas con libros antiguos y documentos antiguos, ¿no? Nos dice aquí un chisme que a la muerte de José Emilio Pacheco la gente acampó para poder comprar una parte de sus libros. Sí, no manches. O el de Cuevas. Sí, También vendieron la biblioteca de José Luis Cuevas. sí. Es que lo que les digo, se dispersan. Ajá. O también chequen las historias de terror o gran mediático como la biblioteca de Octavio Paz, que Ah, la sí, andaban otra. trayendo y llevando por todos Sí. lados. Y es que no hay claridad en la ley, o sea, eso es real, es Es que real. lo que les digo, con bibliotecas y documentos es todo como, bueno, con libros y documentos es un poco más raro. Pero Nos también dice no puedes también, hacer cosas, o sea, está bien, sí debe haber claridad en la ley, pero hay muchas veces que pues a la gente, o sea, en muchos ámbitos a la gente le vale gorra la ley. sí, pues sí. Entonces, puedes tener las mejores leyes, pero Sí, se pero las como van a el tema es brincar. ejercerlas, ¿no? Exacto. Diego Manterrey también nos dice, los libros de fe de bautizo antiguos son propiedad de la nación. Me imagino porque las iglesias son propiedad federal, Diego. Yo creo que por eso también, ¿no? Sí. Y nos dice Diego también, para hablar de diálogos entre iglesia y Estado, en lo cultural podríamos hablar que hay mucho que profundizar. Apenas son 30 años aproximadamente. Podríamos decir que se está en pañales. Sí. También continúa diciendo que imágenes de bulto y cuadros, muchos se fueron a la propiedad privada, mucho como saqueo y mucho como salvado para conservarse. Háblese de leyes de reforma o guerra cristera. Eso también es un buen punto de Diego. Muchos de estos bienes se extraen de las iglesias por familias que lo que querían era pues conservarlas, ¿no? Que no terminaran destruidas por la guerra cristera, por la reforma, y ya finalmente es así como también quedan integradas a estas familias que después las venden, ¿no? Sí, correcto, porque si le tocaba al gobierno federal, mira, eso no vas a volver a ver nunca. De hecho, pues mucha de la destrucción que tenemos particularmente en el centro histórico de la Ciudad de México se debe a que, pues mira, en esa reforma y con esa desamortización de bienes, no veían y pues iba parejo, ¿no? Pues ahí tenemos la iglesia que está atrás de, de la Torre Latino, que pues básicamente está pelona porque le rompieron toda la fachada. Bueno, quitaron todos los elementos. Ese El convento de fue San mi pariente. Francisco. Mi pariente fue el que destruyó todo eso. Aquí el querido Chuy que andaba saludando hace rato dice que mi pariente era el Godzilla de Juárez. Claro. Y la calle, creo que es Leandro Valle, ¿no? Leandro Valle, sí. Leandro Valle, esa calle no existía, era parte del Era el convento convento. de Santo Domingo. Ujú. Sí, San Francisco es la que estás mencionando. Sí. Pues qué interesante debate, qué interesante Uf, se discusión. puso bueno. Se puso muy bueno. Yo te agradezco muchísimo, Omar, porque ya decía yo que no podíamos dar esta nota así nomás. Teníamos que entrarle al cochambre. Pero, a ver, ¿tú lo hubieras comprado o no? Mira, es que también entiendo por qué se compró, ¿no? O sea, estamos hablando en términos de la nota, ¿no? De lo noticioso y de dar la información completa. También hay que entender que esta práctica del gobierno federal comprando cosas, incluso predios, no es rara. Pero a mí me resaltó mucho la forma en que se dio la nota. O sea, creo que aventaron la cifra por adelante como diciendo, ay, ven cómo el gobierno sí hace y hasta 9.5 millones juntamos. Entonces No, es que creo sí que se los también, preguntaron, se lo preguntaron. pero de todos modos, o sea, la cifra es lo que resalta en los medios. O sea, si tú ves las noticias, siempre es como, se consiguió el códice por 9.5 millones. O sea, es algo que resalta mucho y en redes sociales hizo mucho eco.
Sí. Entonces también hay que mencionarlo así. Hay gente que estuvo muy de acuerdo, y uno lo puede ver en los comentarios de la nota o de la cobertura de la sesión de prensa que se hizo ese día, pero también hay gente y mayoritariamente el gremio, hay que decirlo, pues que criticó mucho la postura. Y se critica con razón respecto a diferentes cosas. Primero, pues el déficit que se tiene, tanto de la manera en que se trabaja como presupuestal, y también la situación de que, pues, no que había eh, mucha austeridad, y por otro lado, pues también cómo es esa línea de trabajo de que mi patrimonio no se vende, pero pues al final también lo voy a comprar. Entonces, hay muchas manos metidas, hay muchos ojos, hay muchas opiniones sobre el tema. Creo que lo más valioso es justamente considerar que al final esto va a formar parte, por cierto, no lo mencionamos, de lo que es el acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia Porque del historia. Museo Ujú. Nacional de Antropología, que por si les interesa, en esa bóveda, que es un fondo reservado, no es de muy fácil acceso, ustedes lo saben que lo cubrieron ahí en el foco, hay alrededor de 200 códices resguardados en esa biblioteca. 200 de alrededor de 550 que existen autentificados pues en el mundo. En el mundo, sí, En- sí, sí, sí. entonces hay que tomarlo en esa balanza, ¿no? O sea, independientemente de todas las características y cómo se pudo haber dado la cosa de la compra o de la Bueno, ¿lo adquisición. compras o no? ¿Sí o no? Omar no quiere dar una postura. Él No. está todavía poniendo Filosofando. todo el contexto. Todo el contexto. Estoy poniendo el contexto para decir que pues es interesante, pero quizá lo hubiera manejado de manera distinta. Yo sí lo compraba. Yo también. Yo sí lo compraba. Sí. Bueno, o sea, pues si hubiera sido O sea, tú el como tío Slim, político pues, igual. priista, sí, no, pero todo lo contrario. Exacto. Es que pues, hay Sí, que guardar pero las no. apariencias. Exacto, sí, pero no, Exacto. pero todo lo contrario. Oye, Omar, pues muchas gracias. De verdad que un temazo. Y ahora sí, vénganse una vez al mes, retomemos esta bonita Yo tengo que tradición. decir, y aquí sí lo voy a decir públicamente, me siento personalmente aludido a que no me han invitado a hablar de un fallecimiento muy importante en la cultura nacional e internacional. No Acá. hablamos del fallecimiento de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Tú lo mencionaste, pero Se no hemos mencionó. profundizado en ello. No. No. Pues O echémonos sea, es otra que plática. Es que yo creo que aquí en comentarios van a decir quién estuvo Es que influido yo no por soy muy Dragon Ball. experto. Ajá. Entonces creo que es importante dar la noticia. Ya sé que ya tiene bastante, ya casi un mes, pero nomás les dejo eso sobre la mesa. No, pues está bien, nos echamos una plática nomás de eso. Sí. Sale. Sí. Oye, pues muchas gracias por venir. No, pues gracias por siempre abrir el espacio. Ya saben que estamos aquí al pendiente, Wendy o yo. Y pues bueno, también no se les olvide seguirnos en Libreta Negra MX. Estamos en todas las redes sociales, desde X, no me acostumbro a decirle X, en Twitter, hasta Dile TikTok. Twitter. Entonces, pues ya, ahí vamos a estar también con muchas cosas. Últimamente estamos muy movidos en redes. Muy bien. Va, perfecto, Omar. Muchas gracias. Gracias. Bye. Nos vemos.